Principios y mejores prácticas de la visualización de datos. ¿Por qué visualizamos los datos? La visualización de datos es esencial para explorar, entender y comunicar información de forma efectiva. Un buen gráfico puede revelar patrones y relaciones que no son evidentes en tablas de números o estadísticas resumidas. Y al visualizar datos, podemos identificar outliers, tendencias, agrupaciones y relaciones de un vistazo. Por ejemplo, el conjunto de datos de Anscombe demuestra cómo cuatro conjuntos de pares de valores pueden tener las mismas estadísticas básicas. Por ejemplo, media, varianza, correlación e incluso tener la misma recta de regresión. Pero al graficarlos, se evidencia que su distribución es completamente diferente. En estos cuatro conjuntos de datos, la media en X es 9, la varianza en X es 11, la media en Y es 7.5, la varianza en Y es 4.12, la correlación entre cada una de las variables X y Y es 0.816 y la recta de regresión es exactamente igual. En este caso la recta se ejemplifica con esta línea azul. Aquí podemos observar claramente el por qué, sobre todo, hay que ver los datos en forma visual y no confiar solo en promedios o medias numéricas. Otro ejemplo clásico es cómo un solo punto atípico puede distorsionar un análisis. En este caso, en este gráfico de Anscombe, este dato atípico, si no existiera, la recta de regresión fuera totalmente distinta. Las visualizaciones ayudan a contar historias con los datos, facilitando la interpretación y la toma de decisiones informadas. Los gráficos y las tablas bien diseñadas permiten explorar y comunicar hallazgos de manera más clara y rápida que con solo números. Nosotros visualizamos datos porque una imagen bien diseñada puede valer más que 1000 números al conectar con nuestro sistema visual para transmitir información de manera más comprensible y memorable. Percepción visual y diseño. La eficacia de una visualización de datos no solo depende de los datos en sí, sino también de cómo nuestro cerebro percibe formas, colores y patrones. Existen principios de percepción visual que guían el diseño efectivo de gráficos, combinando ciencia cognitiva y arte creativo. A continuación, destacamos dos conceptos fundamentales: los atributos preatencionales y las leyes de Gestalt, que ayudan a crear visualizaciones claras y fáciles de interpretar. Los atributos preatencionales son características visuales: color, forma, tamaño, posición, orientación, etc., que nuestro cerebro procesa de manera casi instantánea, antes incluso de que prestemos atención consciente. Un buen diseño explota estos atributos para guiar la atención del espectador hacia los puntos claves de la gráfica. En esta figura se muestra una cuadrícula de ejemplos de atributos preatencionales. Gracias a estos atributos, podemos, por ejemplo, resaltar un valor crítico coloreándolo de forma distinta, un color contrastante, como en este ejemplo. En esta cuadrícula se colorea de color rojo para llevar la atención en ese punto, o hacer que un punto o barra destaque aumentándole el tamaño relativo. Por ejemplo, esta barra aumentamos el ancho o aumentamos el tamaño. O por ejemplo, en estos puntos incrementamos el diámetro del círculo. Si en un gráfico de dispersión todos los puntos están grises, como en el primer ejemplo, menos uno de color rojo, nuestra vista irá inmediatamente a este punto contrastante, sin un esfuerzo consciente. Este fenómeno nos permite dirigir la mirada del usuario hacia las conclusiones clave de una manera muy rápida. Las leyes de Gestalt describen cómo tendemos a percibir conjuntos de elementos gráficos de forma unificada. Algunas leyes de Gestalt aplicadas a visualizaciones de datos son: 1. Principio de proximidad.
Los objetos cercanos se perciben como un grupo. Tal y como se ve en el ejemplo, mostrar puntos en un mapa es un caso del principio de proximidad. Tu cerebro verá inevitablemente dos grupos de puntos en el centro del mapa, ya que estos puntos están muy cerca uno de otros, pero entre ellos no hay más vínculo que el de la proximidad geográfica. Para contrarrestar este efecto, puedes utilizar el principio de semejanza o segregación. Otros ejemplos de gráficas que explotan el principio de proximidad son los histogramas y mapas de calor. 2. Principio de semejanza. El cerebro percibe ítems que se parecen entre ellos, por su color, forma, tamaño, etc., como vinculados. En este ejemplo, el autor ha elegido representar el uso de los idiomas en un cine indio. Al elegir grupos de colores, el cerebro comprende al instante que ciertos colores deben agruparse. El alza del grupo de lengua representado por el color verde se comprende al instante. Aquí podemos ver en el eje de las X los años y en el eje de las Y cuáles son los idiomas que se han utilizado en la proyección de las películas. Podemos ver que en 1935 el idioma que dominaba era el idioma representado por el color naranja, pero conforme pasa el tiempo, este idioma se ha utilizado menos. Recordemos que en la India hay muchos idiomas. Esto se contrasta con el idioma verde, probablemente sea el inglés, que al principio se utilizaba poco, pero después fue incrementando su uso en las diferentes películas u obras de teatro. Otros ejemplos de gráficas en donde podemos explotar el principio de semejanza son los gráficos codificados por colores o gráficos lineales. Principio de igualdad. Los objetos posicionados en un espacio cerrado se percibirán como un grupo. En este ejemplo, el autor ha representado un valor con círculos de diversos tamaños. Algunos círculos rodean a otros, llevando al lector a la falsa impresión de que pertenecen al mismo grupo. Es algo destacable en el grupo rojo de que estoy señalando en este instante, que aquí tenemos el caldo vegetal, el caldo de pollo y un caldo de ternera. Estos tres caldos se perciben como un mismo grupo. No obstante, es una falsa percepción porque la carne no es, no forma parte del grupo semántico de un caldo de vegetales. Otros ejemplos de gráficos que pueden explotar este principio son gráficos que contengan puntos, utilizando elementos gráficos como círculos, cuadrados, formas a mano alzada para unir puntos que deban verse como conectados. 4. Principios de conexión. Los elementos conectados por líneas se perciben como conectados. En esta visualización, nuestro cerebro intenta formar una línea entre los puntos. Esta tendencia inconsciente es más intensa cuanto más cerca están los puntos entre sí, como acá. El contraste entre los puntos amarillos y el fondo oscuro resalta el efecto. Obviamente nosotros podemos resaltar este principio si agregamos sutilmente líneas de conexión entre estos puntos de interés. Otros ejemplos de gráficos que explotan este principio son diagramas de flujo o gráficos lineales. Principio de dirección común. Los elementos que se mueven en la misma dirección se perciben como parte de un grupo concreto. En este diagrama, llamado diagrama de Sankey, nuestro cerebro asociará inconscientemente estos tres flujos que van de Asia hacia este tipo de bolsas, eh, otra bolsa, bolsa de la compra, un envoltorio de comida, como un mismo grupo, porque tienen el mismo origen y el mismo destino. Y en este caso,
la proporción es muy similar. Otros gráficos que pueden explotar este principio son diagramas de series múltiples. Principio de cierre. Nuestro cerebro tiene tendencia a formar conjuntos y llenar huecos en los datos. En esta visualización se muestran algunos huecos entre las líneas de series temporales. Nuestro cerebro los rellena automáticamente al conectar los puntos de manera inconsciente, algo que también ocurre con las líneas de puntos que tienden a verse como una línea completa. Otros ejemplos de gráficas son líneas de puntos. Principio, figura, fondo. Nuestro cerebro tiende a ver formas cerradas o unidad cuando un objeto resalta en contraste con el fondo. En este ejemplo, claramente nuestro cerebro ya no ve los puntos, sino las formas en las que se agrupan. Unas buenas prácticas para explotar este principio es utilizar fondos que contrasten en los gráficos y usar zonas separadas en los tableros. 8. Principio de continuidad. Nuestro cerebro interpreta las imágenes para evitar transiciones abruptas. En este ejemplo, a nuestro cerebro le cuesta no formar una línea continua. La serie de puntos que representa TikTok en negro crea una discontinuidad, lo que resulta interesante, ya que crea una disonancia cognitiva y llama la atención al usuario. Pero también te puede engañar si el agujero creado no es lo bastante grande. Podemos explotar este principio de continuidad a la inversa, como en este caso, creando una discontinuidad para que el foco de la atención se centre en el elemento de interés. Otros ejemplos son gráficas lineales o cronologías. Fundamentos de un buen diseño de visualización. Existen una serie de principios ampliamente reconocidos que sirven de guía para evaluar y mejorar cualquier visualización de datos. Edward Tufte, pionero de la visualización, resumió varios de estos en lo que denominó la proporción datos-tinta. Es decir, maximizar la tinta dedicada a representar datos y minimizar la tinta usada en elementos decorativos o redundantes. Estos principios claves son: 1. Sobre todo mostrar los datos. 2. Maximizar la proporción de tinta dedicada a los datos. 3. Eliminar la tinta no relacionada con los datos. 4. Eliminar la tinta redundante. Y 5. Revisar y editar. Aquí se muestra un ejemplo de un gráfico con una proporción de datos tinta baja. Este gráfico lo podemos ver en la parte izquierda. Podemos observar que el borde alrededor del gráfico, el color de fondo y las líneas de la cuadrícula son datos innecesarios. No aportan o incluso ensucian al gráfico. De hecho, si nosotros imprimimos este gráfico, la tinta utilizada en la impresión es mayor que el gráfico de la derecha. En el gráfico de la derecha es un ejemplo de un gráfico con una alta relación datos-tinta. Podemos observar que este gráfico se centra en mostrar la información que es la más importante y se quita todo lo que es redundante y que no aporta al gráfico en sí. Errores comunes en visualización y cómo evitarlos. Incluso con buenos principios en mente, en la práctica es fácil caer en diseños deficientes. A continuación, repasaremos algunos errores frecuentes en la visualización de datos junto con recomendaciones para evitarlos y ejemplos ilustrativos. Los errores que analizaremos son: 1. Elegir el tipo de gráfico equivocado. 2. No simplificar datos complejos. Saturar el gráfico. 3. Falta de una narrativa o mensaje claro. 4. Uso engañoso o inadecuado de gráficos circulares. 5. Uso arbitrario y excesivo del color. 6.
Empleo inapropiado de efectos 3D. 7. Ejes truncados o escalas engañosas. 8. Falta de contexto y etiquetas poco informativas. Elegir el tipo de gráfico equivocado. Seleccionar mal la representación visual puede distorsionar o esconder el mensaje de los datos. Cada tipo de gráfico tiene fortalezas. Por ejemplo, para comparar categorías es mejor una barra que un pie. Para tendencias temporales, una línea antes que barra desordenadas por fecha. Un error típico es usar un gráfico de líneas con demasiadas series. En este ejemplo, se conoce como el espagueti, donde quizá un conjunto de gráficas más pequeñas o un gráfico de áreas apiladas hubiera funcionado de una mejor manera. En esta figura se muestra un mal ejemplo. Las líneas entrecruzadas que se muestran en el gráfico dificultan identificar patrones. La pregunta clave es, ¿qué quiero mostrar? Si son comparaciones entre pocas categorías, barras horizontales y verticales funcionarían bien. Si es una distribución, piensa en histogramas o violines. Si son proporciones de un total con muchas categorías, quizás un gráfico de barras ordenadas es mejor que un diagrama de pastel, con 15 proporciones, por ejemplo. En caso de duda, debes de probar tus tipos de datos con cuál gráfica se comunica mejor el mensaje. Recordemos que menos es más. También en la cantidad de variables que vas a visualizar. En este caso, este gráfico trata de mostrar muchas variables, pero no aporta nada de información. Este gráfico es un gráfico complejo e ilegible. Siempre vamos a buscar que los gráficos sean sencillos. 2. No simplificar datos complejos, es decir, saturar el gráfico. Un gráfico sobrecargado de información abrumará al público. Un ejemplo podría ser como en este caso. En un solo gráfico intentamos mostrar una visualización y esta visualización muestra muchos detalles a la vez, demasiada información. En este caso se muestran los meses, productos y la cantidad de productos que se venden en cada uno de estos meses. Este gráfico está saturado de información. Incluso muestra información que es imposible saber cuál es su aporte. En este gráfico se ve muy bonito. Es un gráfico en 3D con colores pastel bastante interesantes a simple vista, pero no aporta información. Cuando nosotros mostramos gráficos tan sobrecargados, es difícil encontrar hallazgos que sirvan para tomar decisiones. Un gráfico siempre debe ofrecer insights, no ser una prueba de visión no necesitamos una visión de rayos X para poder descubrirlos. Recordemos los principios que vimos al inicio de esta sesión. 3. Falta de una narrativa o mensaje claro. Una visualización sin storytelling es solo una colección de marcas sin significado aparente. Si el lector no puede identificar rápidamente qué es importante en el gráfico, entonces hemos fallado en comunicar. Un caso típico es el gráfico que presenta muchos números, pero no destaca nada. Ni un título revelador, ni un elemento resaltado, ni anotaciones. El público se queda pensando, ¿y qué con esto? Un ejemplo de mala práctica es presentar un dashboard con 10 indicadores sin contexto ni conclusión, esperando que los datos hablen por sí solos. Rara vez lo hacen. Como señalan las guías, si no se resalta el hallazgo clave, podría dar lo mismo no haber visualizado los datos en absoluto. En este gráfico no hay una narrativa, no hay un mensaje. No podemos identificar el hallazgo que nosotros queremos mostrar. En resumen, no ocultemos el hallazgo, hay que guiarlo. Cada gráfico debería idealmente responder, ¿qué me está diciendo? Si la respuesta no es clara, hay que rediseñar. 4.
Uso engañoso o inadecuado de los gráficos circulares o de pastel. Los pie chart o gráficos de pastel son muy populares, pero conllevan a trampas. El error más común es usarlos para demasiados segmentos o con valores muy similares, lo que dificulta compararlos. Nuestros ojos no comparan áreas o ángulos con precisión, de modo que un gráfico circular con más de 5 o 6 proporciones, y sobre todo si las proporciones tienen tamaños parecidos, se vuelve confuso poder identificar y comparar cada una de las proporciones. En este caso, este gráfico de pastel es prácticamente ilegible. Para evitar esta situación, hay que limitar el uso de los gráficos circulares para casos muy específicos, cuando hay muy pocas categorías y una domina claramente, o cuando quieres destacar la proporción de una parte específica con respecto al todo. De manera general y por experiencia propia, nunca hay un buen motivo de utilizar un gráfico de pastel. 5. Uso arbitrario y excesivo de color. Ya mencionamos la importancia de usar color como atención. Un error frecuente es aplicar una paleta de colores distintos para cada categoría sin considerar si el color aporta un significado. Un ejemplo típico es un gráfico de barras donde cada barra está en un color diferente solo para verse bonito. Esto no solo es innecesario, sino que complica la lectura. El lector podría asumir que cada color tiene un significado, cuando no lo hay, o simplemente puede distraerse con la variedad cromática. Lo correcto es reservar los cambios de color para cuando representan algo. Por ejemplo, para identificar agrupaciones o para resaltar un valor frente a los demás. Un ejemplo de este error común en gráficos se muestra en esta gráfica que vemos. Empleo inapropiado de efectos 3D. Agregar dimensión 3D a los gráficos suele traer más prejuicios que beneficios. A veces se hace buscando un impacto visual, pero lo que logra es distorsionar la interpretación. Por ejemplo, en un gráfico de barras 3D en perspectiva, las barras del fondo pueden verse más pequeñas de lo que lo son, o el ángulo puede hacer difícil de comparar longitudes, porque las barras tienen profundidad. Esto sucede de manera similar con los gráficos de pastel en 3D. En general, nuestro cerebro no cuantifica bien las proyecciones 3D, y sobre todo en este caso proyecciones de 3D proyectadas en 2D. De modo que añadir esta dimensión artificial solo complica las cosas. La recomendación es sencilla. Hay que evitar utilizar gráficos 3D de la misma manera que evitar utilizar gráficas de pastel. Recuerda que la claridad supera a lo que se ve bonito. Es mejor un gráfico plano pero claro que uno vistoso pero confuso. 7. Ejes truncados o escalas engañosas. Un error grave, a menudo intencional, cuando se desea manipular la percepción, es truncar el eje vertical, el eje Y, de un gráfico de barras, de modo que no empiece en cero. Esto puede exagerar visualmente las diferencias que son pequeñas en realidad. Por ejemplo, supongamos que dos valores 46 y 47% se truncan. Si hacemos una barra para cada uno empezando en 45, la barra de 47 se verá el doble de alta que la barra del 46, a pesar de que la diferencia real es de solo un punto porcentual. Observemos este gráfico. Podemos observar que la diferencia entre estas cantidades, 591.7 millones y 596.4 millones, es muy cercana, pero como está truncado el eje Y, se ven muy lejanas. Incluso se ve una diferencia de 1, 2, 3, 6, 7 veces más Casino Royale que Quantum of Solace. Aquí podemos ver la recaudación de cada una de estas películas. Realmente la diferencia es mínima. Pero como truncamos el eje Y, pareciera que Casino Royale recaudó más que Quantum of Solace. Aquí la lección es ser muy cuidadoso
con cómo la escala gráfica transmite cantidad y mantener siempre la integridad en la representación proporcional de los datos. Una nota muy importante. Muchas veces las cantidades están muy polarizadas. Queremos mostrar gráficos en donde las cantidades son muy grandes y muy pequeñas. Hay una diferencia muy grande entre ellas. Lo que se recomienda es, en estos casos, utilizar escalas logarítmicas. 8. Falta de contexto y etiquetas poco informativas. Un gráfico aislado de contexto puede interpretarse mal. Por eso es fundamental acompañar las visualizaciones con el suficiente contexto para que el público las entienda correctamente. Esto incluye etiquetar ejes con claridad, unidades, categorías, periodo de tiempo, proveer leyendas solo si son necesarias y no obvias, o incluso breves descripciones si el gráfico es parte de un reporte más amplio. Un error típico es suponer que el público entenderá lo que representan los ejes y los colores y omitir etiquetas o explicaciones. Cada gráfica debe ser lo más autocontenida posible en términos informativos. Además, añadir marcos de referencia ayuda. Por ejemplo, líneas de meta u objetivo, promedios de sector, bandas que indiquen categorías. Estos elementos de referencia dan sentido a los números presentados. Sin el contexto, el lector podría ver que el valor 50, sin saber eso, es bueno o malo. Asimismo, como ya mencionamos, los títulos ofrecen contexto interpretativo. Siempre es preferible un título que responda ¿qué estoy viendo y por qué me importa? A uno que solo repite el nombre del eje X y el nombre del eje Y. Y en cuanto a las etiquetas, es mejor usar un lenguaje claro en lugar de tecnicismos innecesarios, a menos que la audiencia sea altamente técnica. Un buen gráfico no deja al lector con preguntas básicas sobre lo que significan los componentes. En este caso, podemos ver los gráficos, pero no tenemos el contexto que estamos comparando. Si el tamaño de los patos con el tamaño de las ovejas o la cantidad de animales que hay en la granja, en este caso el contexto no es lo suficientemente claro. Y obviamente, como mencionamos previamente, las etiquetas son muy importantes y nosotros somos muy malos para poder identificar proporciones. Dashboards e informes. Hasta ahora hemos hablado de gráficos individuales, pero vale la pena dedicar una nota a los dashboards o paneles de control que reúnen múltiples visualizaciones. El diseño de dashboards tiene sus propios retos y principios, en gran parte extensiones de lo ya mencionado. Un dashboard típico se usa para monitorear diversos indicadores claves o KPIs de un vistazo, permitiendo al usuario detectar rápidamente qué áreas requieren atención. Un dashboard es una pantalla visual de la información más importante necesaria para conseguir uno o más objetivos, consolidada y dispuesta en una sola pantalla para ser monitoreada de un vistazo. Esta definición destaca aspectos cruciales. Lo más importante, consolidado y en una sola vista de pantalla. Para lograrlo, algunas pautas de diseño de dashboards son una pantalla, una historia cohesionada. Idealmente, todos los elementos de un dashboard deben de caber en una pantalla sin hacer scroll y estar organizados de forma lógica. Esto suele implicar distribuir la información en bloques, por ejemplo, en la parte superior los indicadores de alto nivel, en la parte media los gráficos detallados por categorías, parte inferior con tablas de detalles o comentarios. La disposición debe reflejar la prioridad. Lo primero que ve el usuario debe ser lo más crítico. Recordemos que en Occidente la mirada suele recorrer la pantalla en forma de Z, o de izquierda a derecha, luego de arriba hacia abajo. Tenemos que colocar las visualizaciones más importantes en la esquina superior izquierda, suele ser lo más efectivo siempre. Consistencia visual y simplicidad. En un mismo dashboard usar codificaciones coherentes, mismos colores para mismas categorías, mismo tipo de letra, formatos numéricos uniformes. Un dashboard no es un lugar para experimentar con 10 estilos diferentes. Al contrario,
Se busca una identidad visual unificada para que nada distraiga de los datos. Contexto e interactividad. Dado que un dashboard sirve para monitorear, a menudo es útil incluir comparaciones contra objetivos. Por ejemplo, indicador con semáforo de color según la meta alcanzada o no. Y permitir interacción para explorar detalles. Herramientas modernas como Power BI, Tableau o QuickSight permiten que al hacer clic en un gráfico se filtre otro o desplegar detalles al pasar el ratón. Un buen dashboard aprovecha estas funcionalidades para mantener la vista principal limpia, pero dando la opción de drill down cuando el usuario necesita más información. Evitar llamar dashboard a cualquier cosa. No cualquier conjunto de gráficas es un dashboard auténtico. Un informe de muchas páginas o de una colección de gráficas exploratorias no es un dashboard en su definición estricta. Un dashboard efectivo suele ser muy enfocado, pensado para monitorear ciertas métricas claves regularmente. Si tenemos demasiados elementos heterogéneos, quizás convenga dividirlos en dos o más dashboards temáticos. Por ejemplo, uno financiero y otro operacional. Pruebas con usuarios y la iteración. Dado que los dashboards son herramientas de uso frecuente, es importante obtener retroalimentación de sus usuarios finales. ¿Encuentran rápidamente la información que necesitan? ¿Hay algo confuso? ¿Que ignoran o que pasan por alto? Con esa información se puede ajustar diseño, resultados o incluso qué visualizaciones incluyen. La usabilidad es tan importante como la exactitud en ese contexto. Storytelling con datos, de gráficos a decisiones. Toda buena visualización cuenta una historia o apoya una narrativa. Storytelling con datos no significa inventar cuentos, sino estructurar la comunicación de la información para que tenga sentido y conexión emocional con la audiencia. Después de preparar gráficos claros y precisos, el paso final es hilarlos en una narrativa coherente, desde planear la situación o el problema, mostrar los hallazgos claves, hasta proponer conclusiones o acciones. Algunos principios para lograr un buen storytelling con visualizaciones se describen a continuación. Los principios para lograr un buen storytelling son: conocer a la audiencia y el contexto. Antes de empezar, hay que preguntarse quién verá estos datos y qué les importa. No es lo mismo presentar a un equipo técnico que a directivos o al público en general. Entender su nivel de conocimiento y sus preocupaciones ayuda a elegir qué enfatizar y qué lenguaje usar. También definir el objetivo de la comunicación. Quiero informar, persuadir, alertar, pedir una decisión. Esto guía el tono y la estructura de la historia. Empezar con una idea central. Es útil poder resumir la historia en una frase potente. Por ejemplo, las ventas crecieron, pero a costa de los márgenes que cayeron peligrosamente. Esa es la idea que queremos que quede grabada. A veces conviene incluso revelarla desde el inicio, especialmente con audiencias ejecutivas impacientes, y luego usar gráficos para respaldarla. Otras veces podemos construir hacia ella, dependiendo de la situación. En cualquier caso, tener claro el mensaje principal nos mantendrá enfocados y evitará que nos desviemos con datos irrelevantes. Estructura narrativa clara. Una historia de datos efectiva suele tener inicio, desarrollo y final. Introducción es plantear el contexto y el problema. El nudo desarrollo se presentan los hallazgos y el clímax. Y desenlace se destaca la insight principal o la solución. Puede ser una visualización final que resuma todo o simplemente una conclusión escrita apoyada por los datos presentados. Si se espera tomar acción, aquí se hace el llamado o la recomendación. El famoso "so what", ¿y ahora qué? Humanizar y generar empatía cuando sea posible. Aunque tratemos con datos fríos, si la historia tiene un componente humano o emocional, no dudar en incorporarlo. Por ejemplo, en lugar de decir hubo 300 despidos, podríamos decir 300 personas perdieron su empleo, equivalente a 3 familias cada día durante un trimestre. Esto obviamente debe hacerse con respeto y sin manipular, pero recordar que detrás de los números a veces hay historias humanas puede hacer la comunicación más memorable. Dependiendo del tema, apelar a las emociones adecuadamente puede reforzar el mensaje. Por ejemplo, mostrar el impacto real
de una métrica en vidas, satisfacción de clientes, etc. Apoyarse en repeticiones y llamadas de atención. En storytelling tradicional se usan técnicas retóricas. En datos podemos usar técnicas visuales. Repetir un elemento visual clave a lo largo de varias figuras o varias gráficas. Por ejemplo, siempre resaltar en otro color la misma categoría crea un hilo conductor. También anclar la historia en comparaciones. Por ejemplo, equivalente a 10 campos de fútbol o aumento similar a duplicar la población de X. Ayuda a que la audiencia dimensione el significado de los números. Y, como se mencionó, la jerarquía visual guía la atención en la secuencia correcta. Y finalmente, cerrar con claridad. Al público debe saber qué aprendió y qué se propone. Es buena idea recapitular brevemente los hallazgos principales y terminar con una llamada a la acción si corresponde. Dejar claro el siguiente paso o la implicación evita que la presentación se quede en datos interesantes pero sin aplicación. Incluso si es un informe científico, se puede incluir con las implicaciones prácticas o teóricas de los hallazgos. El storytelling con datos trata de comunicar eficazmente, no solo mostrar datos correctamente, sino hacerlo de forma que resuene con la audiencia y permita entender el por qué importa. Al aplicar estos principios, recordemos siempre la cita de Ben Schneiderman: no me hagas pensar. Es decir, nuestro objetivo es que la audiencia capte el mensaje sin tener que esforzarse en descifrar la visualización o la intención. Esto ya lo habremos resuelto nosotros en el diseño. La visualización de datos efectiva es una combinación de ciencia, principios objetivos sobre cómo percibimos información y arte, decisiones creativas de cómo presentar esa información. Hemos revisado los principios fundamentales que guían un buen diseño, desde mostrar claramente los datos, reducir el ruido visual, elegir el gráfico adecuado, usar colores y formas con propósito, hasta estructurar narrativas que den sentido a estos gráficos. También identificamos errores comunes y cómo evitarlos, ilustrando casos de malas prácticas frente a alternativas mejores. En la práctica, lograr maestría en visualización requiere iteración y atención al detalle. Es importante siempre revisar críticamente nuestros gráficos, pedir a colegas o potenciales usuarios que nos interpreten y observar si obtienen el mensaje deseado. Cada iteración de revisar y editar nos acerca a una visualización más pulida y efectiva. No hay que temer rehacer un gráfico si vemos que otro enfoque sería más claro. Al contrario, la flexibilidad es parte del proceso del diseño. Hoy en día, herramientas como Microsoft Power BI, Tableau o Amazon QuickSight han democratizado la creación de visualizaciones y dashboards. Sin embargo, ninguna herramienta garantiza una buena visualización por sí sola. Dependerá de nosotros aplicar estos principios en cada elección de gráfico, cada ajuste de eje o cada color. Las herramientas ofrecen por defecto ciertas configuraciones. Es nuestra tarea salir del piloto automático de los defaults y diseñar conscientemente, pues cada visualización tiene su propia historia que contar y debemos elegir activamente la configuración adecuada para contarla.